No veas este video si no quieres cambiar tu vida. ¿Sabías que puedes mejorar tu calidad de vida si consigues terminar tu bachillerato? Ahora puedes hacerlo en corto tiempo con Clasia.com. Sin salir de casa, sin horarios fijos, desde cualquier lugar del mundo y todo por internet. Clasia cuenta con una licencia aprobada por la Secretaría de Educación. Contamos con 10 años de experiencia y más de 12,000 graduados. Te aseguramos la garantía de satisfacción total o te devolvemos tu dinero al 100%, sin preguntas ni pretextos. Regístrate hoy en Clasia.com. Conoce nuestra plataforma y accede a descuentos especiales. Muchachos, buenas tardes, bienvenidos a este Clase Live. Mi nombre es Mauricio Carreño, no sé de los que no me conozcan y los que hemos estado en clase, pues bueno, yo soy profesor encargado de toda la parte de matemáticas, ¿sí? Desde básico, medio y avanzado y también de todos los grados, sexto, séptimo hasta 11. Bueno, muchachos, la tarde de hoy es una tarde de aprendizaje, pero nada matemático, sino son como tips, son tips, cositas que yo he aprendido, que yo he experimentado para poder aprender un poco más fácil la matemática, ¿sí? Bueno, les cuento un poco, pues yo soy ingeniero industrial, ¿sí? De la Universidad Industrial Santander, aquí de la UIS de Bucaramanga, ¿sí? Yo soy bumangués, entonces, soy ingeniero industrial, yo hice mi maestría, mi intercambio académico para hacer mi tesis de grado en Brasil. Yo fui a Brasil a hacer todo lo que es mi trabajo de grado, que fue en Economía y Matemática Financiera Avanzada. Entonces, muchachos, pues, grosso modo, ese es mi perfil, pues, rápidamente, para darle inicio a lo que se dedica nuestro Clase Live. ¿Listo, muchachos? Bueno, eso es que quiero hacer algo muy interactivo, creo que es algo muy de que aprendamos juntos. Sí, pues en clase aprendemos matemáticas, pues hoy quiero que aprendamos un poco de lo que es y cómo aprender la matemática de una forma fácil. Entonces tenemos la dificultad, generalmente, de que la matemática nos parece compleja, nos parece difícil, ¿sí? Y en eso
pues bueno, muchachos, yo vengo a enseñarles un poquitico, pues más que enseñarles, a mostrarles, desde mi punto de vista, cómo la matemática es un trabajo relativamente sencillo. ¿Listo? Entonces, bueno, saludamos hoy a todos, a Andrea, a Jesús, Mauricio, a Nelce, a Nicole, a Paola, que se conectan en nuestra clase live. Bueno, quisiera, muchachos, que empecemos. Bueno, la matemática, principalmente, pues algo que es muy racional, ¿sí? ¿Cómo aprendemos matemática más rápido? Es como el Jesús, buenas tardes. Es como el tema central. ¿Cómo aprendemos matemática rápido y que se nos facilite? ¿Sí? Tenemos muchísimos inconvenientes de matemáticas que tenemos 8 tipos de inteligencia. Unos somos racionales, otros somos analíticos, otros somos netamente gráficos, otros somos demasiado, nos gusta leer, otros somos de artísticos, que son de pintura, y cada uno tiene pues una habilidad y un tipo de inteligencia diferente. Lo que yo les vengo a enseñar acá, no, muchachos, es para que ustedes entiendan que las matemáticas, eso es como todo, ¿sí? Eso es como al que le nace, se le facilita jugar el fútbol, al que se le facilita ser pintor, pues es pintor, ¿sí? No todos nacimos para las matemáticas, pero a todos nos toca aprenderlas, ¿sí? Porque eso es parte de nuestro día a día, cuando nos dan los vueltos o el cambio en el bus, si vamos en bus, cuando vamos a cargar combustibles, si tenemos auto, todo es como la matemática, y es por eso que la vamos a aprender. Entonces, sí les traje como unos tips, como unas cositas para que la vayamos viendo, ¿vale? Entonces, bueno, muchachos, el primero de todos es práctica y más práctica, ¿sí? Entonces, bueno, aquí, cuando hablamos de práctica y más práctica, muchachos, es porque ustedes cuando empezaron a sumar, no empieza a sumar en primero, no empieza a sumar 2 más 2, 3 más 3, la matemática se le tiende a dificultar, las sumas uno no entiende que es 2 más 1 es 3, ni entiende el concepto de lo que es 1, ¿sí? Cuando estamos peques, nosotros tenemos que entender que la matemática la tenemos que asimilar, ¿sí? Ahorita ustedes van y compran 2 manzanas y ustedes saben que son 2 manzanas, pero si ustedes ponen un niño de la edad de cuando nosotros teníamos en primero, 6, 7 años, en el cual pues no tenemos bien definido el concepto de cantidad, el niño no va a saber. Por eso si han estado con un niño, se dan cuenta que ellos dicen, papi, mami, cómpreme, y le llevan, no sé, las cosas. Ellos no le dicen, cómpreme una manzana, cómpreme una galleta, cómpreme unas papas, cómpreme un chocolate, porque no manejan el concepto de cantidad. A medida que nosotros crecemos, vamos manejando ese concepto de cantidad en el día a día. En nuestro transcurrir del tiempo, vamos pasando nuestra vida aprendiendo cantidad, y por eso para nosotros es súper fácil. Bueno, así como nosotros en su tiempo, sumar y restar era difícil, ahora es súper fácil. Si yo digo a ustedes 10 menos 5, se dicen 5, 13 menos 3, 10, ustedes no lo están pensando, ¿sí? O si lo piensan, pues no es igual de difícil cuando éramos pequeños, ¿sí? La parte de la matemática que yo les quiero introducir es que entendamos que todos tenemos inteligencias diferentes. Muchachos, a uno se les va a facilitar más que a otro, eso es totalmente normal. Por ejemplo, yo soy demasiado hábil para todo lo que son números, pero soy muy malo para lo que es pintura, ¿sí? Yo soy un poco de caricatura y un poco eso, pero me gasta mucho tiempo, le tengo que dedicar más tiempo a lo que le dedica a una persona que es artista, ¿sí? Entonces, así como para mí me las matemáticas y la pintura no, a uno de ustedes les va a pasar lo mismo, ¿sí? Quizás son muy hábiles para leer, pero la matemática poco, generalmente suele ocurrir. A otros se les facilita la matemática y ven todo súper fácil, a otros no. Entonces, práctica y práctica, que cuando estamos en clase, que yo estoy con ustedes, yo que les digo, muchachos, léanse las unidades antes de venir a clase. ¿Por qué? Porque ahí está practicando, estamos leyendo, ahí nos estamos encontrando con lo que vamos a ver en clase, ¿sí? Primer error que uno comete, lo voy adelantando un poco, es que cuando vamos a una clase, sea de matemáticas, filosofía, biología, sociales, nosotros no leemos de qué va a ser la clase. ¿Qué quiere decir eso? Que como nosotros no leemos, nosotros nos van a explicar lo que el profesor quiera explicarnos.
Y resulta que nuestro aprendizaje es muy diferente. Cuando yo les explico a ustedes, a veces tengo tos en sala, a veces tengo 11. Trato de ser lo más simple y claro posible. Pero hay momentos, muchachos, en que pues tengo 11 personas y si esas 11 personas tienen 3 o 4 tipos de inteligencia, por lo menos va a haber uno o dos que se va a quedar atrás. Y eso es normal, eso no es que el profesor sea malo, eso es que el estudiante sea un poquito, pues como le dicen, a veces los muchachos un poco bruto. Simplemente es una persona que no tiene la habilidad matemática, sino tiene otro tipo de inteligencia. Sí, puede ser la física, puede ser la lectura, hay muchos tipos, puede ser la musical, hay gente que es muy buena para música. Entonces, muchachos, cuando nosotros aprendemos a identificar en qué somos buenos, eso nos va a facilitar muchísimo enfrentarnos a la vida, sea la vida personal, laboral, emocional, espiritual, todo, la vida se nos va a facilitar. Es por eso que yo les recomiendo es que ustedes ese análisis, esa introspección, se la hagan antes de ustedes seguir con su vida. Yo tuve que entender que yo era bueno para matemáticas, pero era negadito para la música. Por eso yo nunca aprendí a tocar flauta, por ejemplo. Y no está mal que no toque flauta. Pero entonces se me da muy bien la matemática. Entonces miren que cada uno tenemos que hacerlo. Pero yo cuando estaba en el colegio tuve que ver música. Tuve que sufrir con la flauta, tuve que estrellarme con la flauta. Tuve que decirle, venga, profe, explíqueme como más simple porque la verdad no la cojo. Entonces venga, para acá bien sencillito me explica y el profesor me explicaba. Eso no quiere decir que yo fuera bruto. Simplemente la música no lo veo. Ya. Entonces, primero, sobre todo, antes de empezar con las citas de matemáticas, es esa introducción a lo que ustedes son. Que ustedes entiendan y se valoren lo que ustedes son. La matemática tenemos que ver como un requisito, ¿sí? Porque nos sirve para la vida, porque nos sirve para nuestra vida personal, financiera y emocional. Perdón, financiera y física, ¿sí? Entonces, esperamos un segundito, muchachos, qué pena. Bueno, ahí ya continuamos. Entonces, es eso, muchachos. Primero que todo, ustedes empiecen a analizar para qué son buenos. ¿Eso para qué les va a servir? Les va a servir para que ustedes en la vida se proyecten, ¿sí? Yo entiendo que muchos de ustedes hacen ciclos de validación, otros hacen sus años normales, o sea, un año por cada año, un grado por cada año, perdón. Y lo importante es que ustedes tengan un proyecto de vida, ¿sí? El proyecto de vida radica cuando uno aprenda a conocer y cuando sea lo que quiero llegar. Yo es lo mismo que yo diga quiero ser psicólogo, pero lo mío no es ser psicólogo. Entonces, ¿qué? Tengo que enfocarme en lo que soy bueno. Y en lo que soy bueno, que es lo que yo me dediqué. Y por eso, pues gracias a Dios, me va bien lo que hago. Entonces, primero es eso, muchachos. ¿Sí? Quería decirle a ustedes eso, apoyarlos en que pues la vida y todo es así. Entonces, eso es importante. Bueno, entonces ahora sí vamos a empezar un poquitico ya más de lleno. Entonces, empezamos que la práctica es más práctica, muchachos. Yo sé que la práctica es más práctica, pero en papel, ¿sí? Hay veces en que pues tenemos una tableta, tenemos un computador, tenemos una foto, le tomamos un screenshot del computador o un prepaint, bueno, hacemos cualquier cosa y tenemos la información que tenemos en clase. Pero ¿qué es lo que pasa, muchachos? Lo que pasa es que esa información nosotros no la procesamos. Nosotros siempre, en nuestro cerebro, va a grabar muchísimo lo que escuchamos, ¿ok? Pero lo que hacemos es lo que él afirma. ¿Por qué? Cuando ustedes están escribiendo, hacen dos funciones importantes. Están pensando lo que van a escribir y lo están viendo. Entonces su cerebro tiene dos canales en que está procesando la información. Uno en que sale información y otro en que entra la información visualmente. Eso permite que ustedes afiancen sus conocimientos, en que ustedes puedan entenderlos. Por eso la matemática es muy de lápiz, papel y lápiz. O sea, eso nunca va a pasar de moda porque es la forma en que se entiende la matemática. Entonces práctica es en papel, ¿sí? No es tanto, pues mentalmente, a veces uno dice, no, pues el pasado si hizo así, pues le pongo el 2, lo multiplico por 3 y le digo el 5 y salió. No, muchachos, háganlo. Hagan lo que es importante. ¿Listo? Ahora vamos
a ver un poco lo que es hacer los ejercicios bien detallados. Los que han estado en clase conmigo se han dado cuenta que yo hay pasos en que se los hago súper sencillos, hasta les multiplico el 2 por 3. Cuando yo estoy aprendiendo, eso es vital para mí, porque eso que yo lo veo tan sencillo, o sea, ustedes pueden pensar, o sea, el que va más avanzado, sí dice, pero profe, eso yo lo hago mentalmente, pero el que está aprendiendo, o sea, el que apenas está aprendiendo, lo ve súper complejo. Entonces, entre lo más sencillo, el paso a paso sea más simple, más sencillo, es perfecto para ellos. ¿Sí? Entonces, es eso. Si ustedes hacen ejercicio, así sea para ustedes mismos, háganlo. Háganlo detallado, súper detallado. ¿A qué me refiero con detallado? Por ejemplo, estamos viendo álgebra. Álgebra hay una parte que es factorizar y factor común y uno puede preguntar sacar todo a mente. Si estamos aprendiendo a factorizar, un ejemplo, hagamos la división de los cocientes uno sobre otro. Si estamos aprendiendo a dividir, hagámoslo en el papelito, bien escrito, bien organizado, que ustedes entiendan. ¿Sí? ¿Por qué que ustedes entiendan? Porque los apuntes van a dar cuenta que luego hay que repasarlos, luego hay que verlos, hay que analizarlos. Entonces, esos apuntes deben quedar bien claros. Entonces, todo tiene que ir bien, súper bien detallado. Si vamos a hacer gráficas, muchachos, con reglita, una vez de la rapidez hace un triángulo ahí, un círculo que no cabe, todo con reglita bien organizada. Eso usted le da claridad mental y cuando van a repasar, todo su cerebro va a volver a repasar, ah, sí, así era. Y así es que ustedes van a empezar a ver las cosas. ¿Listo? Entonces ahora el tercer tip es hacer una docena de ejercicios. No basta, muchachos, con que ustedes aprendan a sumar 2 más 3, 3 más 5 y salimos, no se hagan docenas de ejercicios. Cuando me refiero a una docena es que hagan bastante. No es que se saturen, no es que cojan un día, ustedes, mejor dicho, hicieron 100 ejercicios. No. Es que hoy hago 3, 4 de sumas, un ejemplo. Estamos a las cosas que todos manejamos, porque no sé ustedes en qué niveles están. Entonces, si hoy vamos a hacer sumas, hacemos 2, 3, 4, 5 sumas. Mañana hago 3 y vamos a ver más adelante cómo es la forma de hacer muchos ejercicios sin necesidad de saturarnos. Cuando nosotros nos saturamos, nuestro cerebro se cansa. ¿Sí? Hagan de cuenta si ustedes colocan cualquier máquina, una licuadora, un ventilador o un carro, y ustedes lo cogen todo el día. Si es un electrodoméstico, termina caliente porque está saturado, está sobrecargado. Y eso pasa con nuestro cerebro. Nuestro cerebro hace como un cortocircuito porque ya se cansa y al final no sigue guardando información. Nos empieza a doler la cabeza, nos sentimos con sueño y queremos ir a la toalla. Eso, nuestro cuerpo nos está diciendo es tiempo fuera. Déjeme descansar y venga mañana otra vez. Entonces, es importante entender eso. Ni tampoco hacer tan poco que no ni siquiera pensemos conceptos, ni hacer tanto que lleguemos a un punto en el cual nuestro cerebro nos diga, venga, tiempo fuera. ¿Sí? Entonces, esa partecita es súper, súper importante. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una duda? Generalmente, hay ejercicios en que nosotros no somos capaces de hacerlo, porque son muy difíciles, porque no entendimos bien la clase, porque por X o Y motivo, se nos dificulta. Entonces, nosotros pues, eso es muy de nosotros aquí, el latino, nosotros que vamos a la respuesta y miramos cómo se hace. ¿Sí? Es el error que ustedes pueden cometer. Pero cuando ustedes miran la respuesta y ustedes dicen, ah, es que se hace así, así, y su cerebro lo entendió, listo, pero no aprendió a hacerlo, no desarrolló. Recordemos que los problemas de matemáticas simplemente los tenemos que practicar es para usar la lógica, nuestra razón. Y esa razón es la que tenemos que desarrollar. Ustedes pueden decir, bueno, a mí de qué me sirve hallar el lado de un triángulo como un problema. A mí de qué me sirve que me digan una escalera mide 20 centímetros y se coloca en una pared, recostada en la pared, ¿cuánto es el ángulo? ¿Para qué me sirve a mí? Ustedes pueden pensar, ¿para qué? Y si lo vemos en nuestra vida, pues nosotros no vamos a usar eso. Generalmente nosotros, pues si no estudiamos arquitectura, diseño, algo, no vamos a usar
fórmula en estas medidas. Bueno, la forma más sencilla de hallar un problema matemático. Listo, Andrea. Bueno, esta pregunta viene, es de lo que yo lo mismo explico en matemáticas. Hay que mirar, por ejemplo, los problemas hay que buscar en la forma de lo más simple a lo más complejo, ¿sí? Yo siempre les digo a ustedes, cuando estamos en clase, los que están conmigo, es eso, vamos de lo simple a lo complejo. Entonces, los problemas, generalmente, bueno, eso tienen su razonamiento. Tratamos siempre de razonar. Si primero no le metamos matemáticas, el primer paso para un problema para mí, yo como lo resuelvo, es entender el problema. ¿Qué es lo que yo quiero hallar? ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo lo entiendo, mi cerebro lo entiende. ¿Cuál es el problema? Mi cerebro obligatoriamente y por instinto le va a buscar una solución. Y si tenemos los conceptos matemáticos claros, la solución sale. Entonces, esto es para mí la parte más fácil, entenderlo. Error que nosotros cometemos es meterle matemática de una vez. Si yo estoy nadie nos vamos con matemática y queremos resolverlo ya con matemática, es el error más grave, porque la matemática es lo último. Primero va el razonamiento. Primero tenemos que razonar cómo es el problema, entender el problema, saber qué me preguntan, saber qué tengo. Siempre nos van a dar, bueno, aquí vamos a partir de una cosa, nos hacemos razonamiento. Nos van a dar información que es útil para resolver el ejercicio, ¿sí? Y nos van a pedir una respuesta. Esos son los dos, cuando razonamos, nos tenemos que entender esas dos cosas. ¿Qué me dan y qué me piden? Cuando entendemos exactamente qué me dan y qué me piden, me están diciendo a dónde tenemos que llegar. Entonces, ya eso tenemos que entender el razonamiento. ¿Qué quiero, a dónde quiero llegar? Entonces, si me dicen, la pregunta es, ¿cuántos ejemplos? Estoy colocando ejemplos sencillos que todos entendamos y que sean fáciles de explicarlos. ¿Cuántos bultos de papa se necesitan para alimentar 100 personas? Un ejemplo, ¿sí? Entonces, si yo entiendo que lo que tengo que encontrar son 100 bultos de papa, si yo entiendo, ya sé a dónde tengo que llegar. Entonces, primero es razonar, o sea, es entender el problema. Primero tienen que leerlo y entenderlo, ¿sí? Entenderlo no es leerlo y ya, sino entenderlo, que ustedes lo sepan de expresarlo, sepan explicarlo en sus palabras más simples. Cuando ustedes entienden algo es porque ustedes son capaces de explicarlo de la forma más simple posible. Más simple, lo simple, ahí es cuando ustedes dicen, aprende un tema. Primero es eso. Segundo, plantear el problema. ¿Cómo planteo el problema? Si lo entendí, si entendí el problema, le tengo que buscar planteamientos de forma matemática. Para eso, pues tengo que tener los conceptos, digamos, básicos del problema, de la materia, ¿sí? Para poder plantearlo. Y ya por último, mire que lo último que yo hago es aplicarle matemática. Entonces, para cómo entender un problema más sencillo, primero razonamos, luego lo planteamos y al final lo resolvemos. Para mí son los 3 pasos básicos para resolver un problema de forma sencilla, ¿sí? Donde no nos vamos a encontrar. Y por último tenemos la comprobación. Los problemas hay que comprobarlos, ¿sí? Entonces son 4 pasos para resolver un problema de forma eficiente. Pero bueno, esa pregunta no es Andrea y pues aprovechando que Andrea no escribió, los invito muchachos, como ustedes quieran preguntar, lo vayan haciendo, ¿sí? Si usted me dice, no, mira, a mí se me dificulta, un ejemplo, las tablas, ¿cómo aprendo las tablas más fácil? Me preguntan, cositas así, me preguntan, yo les voy respondiendo, me preguntan por chat, yo lo voy explicando, ¿vale? Entonces, ahora, resulta que lo entendimos con las palabras, que eso es lo que nos suele pasar a nosotros, normalmente. Lo entendimos, ok, pero Mauricio, no soy capaz de plantearlo, no soy capaz de verlo en forma matemática, no soy capaz. Bueno, en ese no soy capaz, jamás de los jamases se vayan a la respuesta. Nunca. ¿Por qué? Porque su cerebro resolver es mecánico. Entonces lo que encuentra esa forma lo va a querer resolver de ese modo. Resulta que la matemática no funciona así. Y ahí es cuando nosotros, cuando estamos haciendo matemáticas, pecamos. Nosotros nos vamos a lo fácil, que es la respuesta, y después damos un ejercicio que es parecido y lo hacemos igual, y nos queda mal.
Yo creo que a la mayoría nos ha pasado, eso, de que hemos ejercicio parecido, eso se hace así, y resulta que no, tiene algo diferente, y ese algo diferente puede ser un elevado al cuadrado, y ya con elevado al cuadrado cambia toda la estructura del ejercicio. Entonces, ahorita vamos a mirar una cosa, es, bueno, ¿y qué hago si no entiendo y no puedo ir a la respuesta, cierto? Después de pensar, bueno, si no entiendo y no puedo ver las respuestas, ¿qué hago? ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a dejar un poquitito más adelante y les voy a decir qué hacer. ¿Listo? Entonces, aprende las repeticiones, así lo recuerdas todo. ¿Esto qué quiere decir, muchachos? Lo que le decía sobre cargarse. No, un ejemplo, estoy diciendo algo sencillo. Estoy aprendiendo hoy a sumar, ¿sí? Entonces, hoy en el día empecé a las 8 de la mañana y son las 8 de la noche y estoy haciendo sumas y aprendo a sumar. Error fatal, ¿sí? El estudio no es cantidad, es calidad y la matemática es de calidad. Si ustedes van a estudiar una hora que deben entenderlo, ¿sí? Para eso es importante, obviamente, cero distracciones, cero televisión, cero celular, ¿sí? Cero cualquier cosa nos puede distraer, cero música. En este punto, pues cero música, las personas que la distraen. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo mayor concentración cuando tengo música. Entonces, en ese orden de ideas, cuando tengo mayor concentración, yo necesito la música. Pero si alguien se distrae, no, porque se va a desenfocar. Entonces, aprendemos las repeticiones, es hoy aprendí sumar. Hoy estudié la teoría de las sumas, ¿sí? Hoy la historia de las sumas, entendí cómo se suma todo. Ahora voy mañana. Mañana voy a hacer unos 3 o 4 ejercicios, ¿sí? Para ir haciéndolo mañana. Pasado mañana, ¿qué pasa? Descanso. Descanso, no toco más un libro de sumas. Me voy a los libros de sociales, me voy al libro de biología, me voy al libro del español, de literatura, y o me leo un libro, si me gusta leer, me leo un libro, o me voy a una serie. Este día no tocamos nada de sumas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es importante que nuestro cerebro asimile el conocimiento, que asimile toda la información que nosotros procesamos. Para eso es importante que le demos un respiro, para que él vaya organizando las ideas y la información que recopiló. ¿Sí? Esto pasa con un computador, tienes que ir organizándolo para que tenga una memoria organizada, así pasa con nuestro cerebro. Hay que dar un descanso para que procese. Y luego, al cuarto día, volvemos con ejercicios. Y al quinto, si queremos, con ejercicios, pero lo mismo, unos 3 o 4 ejercicios. De esta forma, ustedes se van a dar cuenta que el cerebro empieza a recopilar muchísima información de ejercicios que ustedes han hecho, ¿sí? Entonces es importante esa parte. Ahora, pues bueno, vamos a mirar un poco ahora de aprende enseñando. Eso se da porque a veces nosotros nos pregunta un compañero, venga, ¿cómo se hace esto? Yo no entiendo. Y nosotros no le explicamos por miedo, por pena o por vergüenza. Bueno, hay alguna gente que es pues poco, digamos, mala fe, pues por envidia, no le explica. Lo que no se dan cuenta es que la mejor forma de aprender es enseñando. Porque cuando ustedes enseñan, hacen dos procesos importantes. El primero, buscan en su banco, su cerebro, buscan toda la información que ustedes requieren para poder explicarle a su amigo, su compañero o a un tercero lo que usted sabe. Ese buscar la información es recordar cosas que usted tenía olvidadas. Y ahora, entonces, ya recordamos. Ahora, ¿qué pasa? Como tenemos que explicarle a la persona, tenemos que hablar el lenguaje sencillo y simple. Cuando uno enseña, tiene que manejar lenguaje simple. Ustedes se dan cuenta que yo con ustedes soy demasiado simple, no porque ustedes tengan un problema pensar sí, no, porque es importante para uno que le traduzcan todo a un idioma fácil de entender. ¿Sí? Si yo hubiera aprendido matemáticas en el colegio, con demostraciones, con números, con un poco de cosas muy técnicas, créanme que yo hubiera cogido fobia a la matemática. Eso lo fui aprendiendo, fue en el paso que lo fui requiriendo en la universidad. Pero cuando yo la fui aprendiendo, fue sencillo. Pero igual, cuando yo estaba en la universidad, pues los profesores son un poco diferentes, allá sí es, el profesor explica como quiere y pues uno tiene que aprender. Pero yo buscaba, era entender de la forma más simple posible. Entonces, muchachos, ese buscar la información y explicar lo simple, lo que hace es que ustedes
puedan aprender y afianzar sus conceptos, porque al buscarlo y al hablarlo, ustedes están afirmando doble vez el conocimiento. Y lo más importante, le hacemos el favor a alguien. Muchachos, el conocimiento que Dios nos da, nos permite desarrollar, o las habilidades, o el arte, lo que sea, que Dios nos dé. Es una bendición de Dios que debemos compartirlo sin ningún tipo de egoísmo. Si Andrea es mejor para las matemáticas que yo, y yo le explico un tema que ella no entendió porque no fue capaz, sí, de entenderlo de pronto al profesor, que el profesor explicó muy complejo el tema para lo que ella, la manera que ella entiende, pero para mí es fácil. Yo le explico a Andrea sin envidia, no importa que ella sea mejor que yo en matemáticas. Nosotros en este mundo, muchachos, no vinimos a competir, vinimos a competir con nosotros mismos, a ser mejor que el día de ayer. Pero si mi compañero es mejor, qué bendición, qué chévere. Entonces, cuando vamos enseñándole a todo el mundo, a quien nos pregunta, estamos afianzando conceptos. Por eso, digamos, pues uno cuando es profesor, uno las formas las sabe, maneja los ejercicios, lo resuelve de manera mental, sin ningún tipo de inconveniente. Y es por eso. ¿Listo? Entonces, muchachos, a enseñarle que lo que ustedes sepan, enséñenle, que esa es la forma en que partimos conocimiento, esa es la forma en que alguien también se enamora de estudiar. Estudiar es bonito, muchachos, porque ustedes desarrollan habilidades, conocimientos, se les desarrolla muchísimo, aparte también de análisis. Entonces, ustedes en la vida tienen otra oportunidad, tienen otra ventaja, ¿sí? Que quizás hacer un trabajo, pues, monótono, repetitivo, que no les puede ayudar a ustedes a surgir o a destacarse. Entonces, yo los invito a esto es para que, muchachos, primero, o sea, aparte de aprender la matemática, pues en la vida tienen que tener un proyecto de vida. Ustedes tienen que meterse en la cabeza que estén haciendo en los grados de año a año, estén validando, no importa. Hombre, yo tengo que seguir porque el proyecto de vida no es que sea malo, no estoy diciendo que sea malo, uno no tener estudio o ser simplemente un trabajo, digamos, muy humilde, pero que no permita surgir la persona, no es que sea malo, muchachos. Pero la mentalidad de uno cuando viene a estudiar es esa, surgir, crecer, ¿sí? Porque es un bienestar para nuestras familias, nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras esposas, ¿sí? Y también para nosotros mismos. Entonces, el estudio es una herramienta fundamental, muchachos, yo los invito a eso, no importa la edad que tengan 18, 16, 12, 40, 60, eso es para todo el mundo, ¿listo? Entonces vimos cómo está enseñando, ahora vamos a ver lo siguiente, que es súper importante, y aquí vamos a ver los apuntes. Los apuntes, cuando estamos aprendiendo, son las armas fundamentales. Yo recomiendo 3 tipos de apuntes. El primero es un apunte en clase. ¿Sí? Lo que yo bien sea que, por ejemplo, en esta clase que son virtuales, hago mi resumen de lo que entendí de los textos, de los videos, hago mi resumen, después de lo que el profesor explica, ¿sí? Un apunte, por ejemplo, yo no entendí una cosa y es un asterisco y un espacio, entonces le hago la pregunta al profesor en clase, el profesor me la responde y la entendí, ok, perfecto, ya, entonces en ese espacio, pum, coloco la duda que tenía y ya la resuelvo, ¿sí? O es para hacer mamarrachos, digo mamarrachos porque a veces uno cuando va en clase el profesor, pues por cuestiones de tiempo, pues debe correr un poco y no puede, pues digamos, esperar a que todo el mundo haga todos los apuntes bonitos, entonces uno escribe fake, eso también es muy, muy, muy normal y muy, muy valedero. Entonces, esa parte. Ahora, primero el de apuntes de clase, ahora el otro es el de ejercicios, ¿sí? El de ejercicios en el cual ustedes hagan todos los ejercicios que ustedes hacen, estén en ese cuaderno consignados, todos, por tema. Entonces empecé con suma, las sumas que hice de ese tema, resta, las restas que hice de ese tema, y así con todos los temas. ¿Por qué? Resulta que llegó la evaluación el viernes, yo ya tengo conceptos, entendí todo, pero voy a repasar ejercicios porque ya pues hice suficiente, no necesito ponerme a hacer más. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Súper sencillo, voy a mi cuaderno de apuntes y voy repasando los apuntes de clase, entendí los conceptos, ahora me voy a mi cuaderno de ejercicios y entiendo los ejercicios que hice. Los voy repasando en mi cerebro se va acordando, va recordando cómo los hice, cómo los planteo, cómo los trabajo, y de esa forma, muchachos, yo tengo ya pienso los conocimientos para la evaluación, ¿sí? Y el tercer apunte es de fórmulas. Aquí, bueno, aquí yo hago una salvedad, es que
al igual que el computador tiene memoria caché, eso es memoria basura, le llamo yo, es lo mismo con la matemática. La matemática, como nosotros no estamos acostumbrados a razonar, recuerde que hablamos que primero es razonar, si no queremos directamente meternos a la matemática, nos queremos poner razonamiento y planteamiento, queremos llegar de una vez a echarle lápiz, como dice uno coloquialmente, a le resuelva ejercicios y no los quiere pensar. Entonces ahí es cuando sale el banco de ecuaciones, de fórmulas. Entonces uno ve, en el colegio uno veía, pues siempre más juicioso de la clase, tenía como unas 40 fórmulas y uno decía, este hombre o esta mujer, bueno, yo soy en un colegio solo hombres, entonces uno decía, ¿cómo este hombre es capaz, en plena evaluación, de identificar 40, 60 fórmulas de un tema? ¿Sí? Y él las tenía organizaditas todas bonitas. Sí, eso es perfecto, muchachos. Pero a la hora que ustedes pierdan, ustedes se les olvide, o dejen en casa las fórmulas, ¿qué va a pasar? Ustedes no son nadie. Entonces, ustedes no son nadie porque su vida son las fórmulas. ¿Sí? Eso no está mal. Pero en la matemática es muy de razonamiento. Entonces, las fórmulas son una ayuda, pero no pueden ser nuestra base fundamental a la hora de estudiar o aprender la matemática. Entonces, eso es lo primero. Las fórmulas, ustedes tratan de razonarlas. Por ejemplo, bueno, los que ya han visto binomio con álgebra, están en el binomio cuadrado perfecto. Yo les enseño cómo va subiendo, cómo va disminuyendo los exponentes, cómo aumentan los exponentes, cómo es el numerador. Yo les explico todo, la lógica, para que ustedes no tengan que hacer el binomio, el trinomio, el polinomio, y tenga que complicarse con un montón de fórmulas para hacer algo que es sencillo. ¿Sí? Eso es lo que les digo. Las fórmulas son estrictamente las que me toca, las que hay que demostrar para encontrarlas. Entonces no sabemos demostrar y pues tampoco vamos a hacer una demostración con la fórmula, pues no aprendemos. Esas son las que colocamos en nuestra agenda. Las que son difíciles, que hay que demostrar. Las que son de deducción, ¿sí? Las que vamos a entenderlas, las entendemos en nuestro cerebro y cuando vamos al ejercicio, simplemente las ejecutamos. Por ejemplo, la fórmula del área. Ustedes saben que el área es base por altura. De un cuadrado y de un triángulo es base por altura sobre 2. ¿Ya? ¿Sí? Y la de un círculo. Y ya, esas son las tres fundamentales, porque las otras, la del pentágono, la del hexágono, la del trapecio, si ustedes las miran, se derivan en triángulos, cuadrados y rectángulos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿yo cuántas ecuaciones tengo que tener para áreas? 3. Triángulos, círculos y cuadrados. Ya. Porque el resto es construcción de triángulos y cuadrados para hallar áreas. Eso, pues, los que ven conmigo en matemáticas se dan cuenta que yo lo trabajo así. Yo no soy de llenarme de fórmulas ni llenarme de fórmulas, sino son las estrictamente esas tres. Un ejemplo, varias. 3 fórmulas. Y listo, salió, muchachos. Para el volumen, lo mismo. 3 fórmulas y salió. Y con esas 3 fórmulas yo hago todo lo que es geometría en volúmenes y áreas solo con 3 ecuaciones. Yo lo trabajo así. Entonces, sé que para ustedes, pues obviamente ustedes están en un nivel que están aprendiendo, no lo ven tan fácil como yo, y eso también es normal, muchachos. Pero sí traten de esforzarse de ir razonando e ir eliminando ecuaciones. ¿Sí? Y eso es importante. Bueno, vamos. Ahora, bueno, revisar los errores. ¿Qué pasa? Que a veces yo dejo a ustedes trabajar en clase y les digo, bueno, muchachos, vamos a hacer esta ecuación. Vamos a resolver la ecuación. Y Andrea me dijo 7, Mauricio me dijo 8 y Nelsi me dijo 3. Resulta que Nelsi tuvo la razón. Fueron 3. X valía 3, la variable era 3. Andrés y Mauricio, ¿qué dicen? Listo, profe, con usted eso está bien. Es un error, muchachos. Ustedes tienen que mirar, por eso cuando hacemos ejercicio en clase, yo les digo a ustedes, ¿entendieron? Yo primero pongo que ustedes escriban ahí. A mí por eso no me interesa como si ustedes se equivocan. Sea que me escriban lo que sea. Ahí sean 1000 millones, resulta que es 1. A mí no me interesa que ustedes se equivoquen. Pero cuando ustedes se equivocan, es cuando ustedes aprenden. Entonces, cuando ustedes se equivocan, yo que les digo a ustedes, vaya, revisen los errores. En ese revisar los errores, ustedes siempre ustedes van a aprender. Usted va a decir, es que el profesor dijo que si está multiplicando pasa a dividir y yo lo pasé a sumar. Mire, aquí está mi error. Y con ese error identificado en su cerebro, ustedes no lo vuelven a cometer. Y ahí es importante. ¿Listo? Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Vamos bien, muchachos? ¿Cómo
Solo ha preguntado Andrea. No sé si tengan una pregunta, pues por el chat, eso recuerden. Ahora, bueno, lo que decía, dominar los conceptos claves. Eso es lo que estamos hablando de razonar. La teoría básica y fundamental hay que manejarla, pero no hay que manejarla de manera mecánica, sino entendiéndola. Cuando razonamos los conceptos, ¿sí? Es cuando entendemos. No aprendanse la matemática de memoria. La matemática de memoria sirve para 3 cosas, nada, nada y nada. ¿Sí? Por eso las personas que son buenas en matemáticas no tienen eso en la memoria, no se aprenden las fórmulas, no saben de eso, simplemente lo entienden. Y lo entienden y cuando lo necesitan, lo usan y listo. Entonces, no aprendernos nada de memoria, ni ecuaciones, ni problemas, ni nada, ni cómo se resuelven esos problemas de memoria, ¿no? Entendámoslo. ¿Listo? Entonces, bueno, ahora vamos a esta parte de consulta las dudas. Bueno, aquí nosotros en clase pues tenemos los tutores, ¿sí? Los tutores que son pues como nuestro recurso a la mano, digamos así, que son personalizados, nos explican el tema que necesitemos y pues todo bien. Pero ahora, imaginemos que no tengan unos tutores. Sí, es un domingo ni nadie. No hay nadie que me pueda decir, venga, ¿cómo hago el ejercicio? Entonces, ¿uno qué puede hacer? Uno tiene que mirar primero si uno es capaz. Si no es capaz y definitivamente no es capaz, ¿sí? Hay que preguntarle a alguien que sepa. Pero no que nos diga el resultado del ejercicio, no que me diga, mire, ese es el resultado. 2 más 3 es 5, mire, la respuesta es 5, ¿no? No porque nosotros no queremos resultados. Para querer el resultado, pues vamos al resultado de un libro, le damos respuestas y listo, copiamos la respuesta. Tenemos a alguien que nos explique el ejercicio, o sea, que nos ayude a razonarlo y a formularlo. Esos 2 pasos al principio nos cuestan, todo nos cuesta, muchachos, eso es lo que les digo. Yo le hablo porque yo pasé por todo lo que estoy diciendo, yo pasé por eso. A uno razonar y pensar, razonar y formular le cuesta. Por eso uno tiene que practicar. Entonces, cuando ustedes vayan a consultarle dudas a alguien, es que le enseñen, no que le hagan. La diferencia del buen estudiante y el mal estudiante radica en eso. Aquí se le facilita el estudio del área que sea. No hablemos de matemáticas, hablemos de literatura, hablemos de pintura, hablemos de todo. Es eso. Es que le enseñe. Si yo voy a aprender acuarela y yo tengo un profesor, y el profesor viene y dice, mire Mauricio, eso se pinta así, así, mire que el agua viene, sube, baja, listo, le quedó bonito el cuadro, Mauricio. Y yo digo, sí, profe, maravilloso, me quedó el cuadro hermoso. ¿Yo lo hice? No. Yo aprendí menos. ¿Quién fue el que hizo todo? El profesor. Y así pasa cuando vamos a que nos den la respuesta a un ejercicio. Entonces le preguntamos primero pues a un mismo estudiante, porque si le hacemos a un estudiante pues nos hacemos un favor mutuo, en el cual pues es que a él le enseñamos, que él nos enseña y él aprende, ¿sí? Entonces, eso. Si ya un compañero no es capaz, nosotros tampoco, el compañero tampoco, quedó también con la duda, entonces ¿qué vamos? A un profesor, ¿sí? En el profesor dice, mira, profe, no entendimos ese ejercicio, yo lo intenté hacer de esta forma, de esta manera, yo lo entendí así, siempre tenemos que ir a decirle al profesor, ¿qué entendimos? No importa si está mal, pero que venga, profe, yo entendí de esta forma, yo eso fue lo que entendí, lo hice así, pero la respuesta no me queda, cuando la comprobé, recuerden que tenemos que comprobar, es el 4º paso, cuando yo la comprobé no me da, y le conté a mi compañero Nelsi, a mi compañera Nelsi, perdón, y Nelsi tampoco sabe. Entonces venimos a que usted nos ayude. Listo. Ese es el orden, ese es el conducto para nosotros ir aprendiendo algo. ¿Listo? Entonces, bueno. Aquí es importante lo que decía al principio, crear un ambiente de estudio sin distracción. Esto es muy subjetivo porque hay personas que necesitan de entera concentración y silencio. Sí, hay gente que para estudiar necesita un silencio absoluto, que si hasta el sonido de un pajarito, una vez lo desconcentra y lo saca del enfoque de estudiar la materia, sea matemáticas o cualquier materia. Lo que pasa es que hay personas totalmente opuestas, necesitan ruido, necesitan, ya uno ruido, bulla, para poder concentrarse. Yo soy una de esas. Yo cuando tengo que hacer muchísimo trabajo, o estaba en la universidad, yo en la universidad con mis audífonos, full volumen y solo música. Entonces, si son una persona que somos así, no, que tiene que tener ruido,
Entonces vamos a buscar música, pero que no nos distraiga. Sí, porque entonces yo necesito música para estudiar, listo. Pero pongo un vallenato, pongo un reggaetón, pongo una música, una canción que yo me sepa, ¿qué voy a hacer? Voy a terminar cantándola porque me gusta y no haciendo lo que yo quiero. Entonces, si necesito ruido, coloco música en inglés, en francés, en portugués o en español, pero que no me sepa, que no tenga ni idea, que me guste el ritmo, porque el ritmo tiene que entrar en mi cuerpo para yo concentrarme. Las personas que somos así necesitamos ese ruido, esa música, un ritmo bien sabroso un poco para podernos estudiar. Hay personas que somos así y las personas que somos así lo manejamos de esa forma. Entonces es importante eso. Entonces es importante. ¿Qué tenemos que tener para estudiar matemáticas? Eso. Primero, un libro básico. Si no tenemos un libro de papel impreso, pues como antiguamente ya ahorita por internet, por todo está, pues tenemos la computadora con el libro de matemáticas. Tenemos cerrado Facebook. Entonces tenemos cerrado Facebook, Hotmail, Gmail, cualquier cosa que nos distraiga. Si jugamos online, juegos online apagados, todo apagado, necesitamos a eso. Y tenemos YouTube para tutoriales. YouTube es una herramienta súper importante. ¿Por qué, muchachos? Porque ustedes encuentran un banco de datos de profesores de todos los tipos. Hay el que explica directo al grano, el que explica con toda la paciencia y la minucia del mundo. Hay profesores que explican de una manera más rápida, más despacio, que explican al detalle, otros que explican, otros que van haciendo pero no recuerdan lo anterior, otros que van recordando lo anterior. Entonces hay para todos los gustos. En YouTube, hoy en día, esa parte de consultar un ejercicio se ha vuelto una parte importante porque YouTube nos ayuda a entender los planteamientos. Recuerden, muchachos, siempre pues he dicho que la tecnología no es mala, sino lo malo es el uso que le damos. Ya entiendo que no nos gusta Facebook, TikTok, Instagram, todo eso es muy chévere. Yo no digo que no, entonces uno tiene que distraerse de vez en cuando. Pero hay que darle el enfoque a las cosas que necesitamos y YouTube es una herramienta fundamental para nuestro estudio. Y tenemos nuestro cuaderno de clases, el apunte, después de que vimos que ya todo como feito, tenemos el apunte, el de ejercicios y tenemos nuestra agenda de formas. Ahí nosotros qué es lo que tenemos que hacer. Esa es nuestra herramienta de trabajo, un lápiz, un portaminas, un borrador y una calculadora, pues porque vamos a estudiar y pues tenemos todavía las destrezas para hacer todo mentalmente. Eso es para estudiar. Si a nosotros nos gusta agüita, pues tenemos agüita. Hay gente que cuando está estudiando le gusta comer. Bueno, nos organizamos de una forma en que estemos cómodos. Una vez sentados, estando cómodos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sentarnos a estudiar con calma, muchachos. La matemática no es, llevo una hora haciendo un ejercicio y no soy capaz, y entiendo y tengo que hacer 3 para mañana y llevo toda la tarde en 8-1. No pasa nada, muchachos. ¿Sí? Es mejor entregarle una tarea, un trabajo, con un ejercicio bien que con 3 mañas. Entonces, lo importante de la matemática es la paciencia, la calma. Entonces, ese ambiente tiene un ambiente de calma, de paz, donde ustedes se sienten cómodos. Ahora, bueno, crear un diccionario matemático. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque ustedes, hay conceptos que ustedes lo pueden organizar. Lo pueden hacer, este diccionario matemático se puede usar para se puede usar de 2 formas. Tanto para fórmulas como para conceptos. ¿A qué me refiero? Ustedes empiezan, digamos, a tener su organizado. Hagan un folder. Y en cada van colocando los temas que tienen la letra A, la letra B y la letra C. Y así van organizando. Entonces, ustedes necesitan sacar el área. Entonces, ¿qué busquen? Por la A. Área A, el área de un círculo, de un triángulo, de un trapecio, el área de todo. Aquí están las formas. ¿Sí? Necesitan un concepto de, por ejemplo, ¿qué es un ejemplo? ¿Qué es un polinomio? Uy, se me olvidó que es un polinomio, el profesor me dijo, pero necesito buscarlo. Entonces me voy a mis apuntes, que también pueden estar en, voy a escoger, voy a hacer un diccionario sobre el concepto, entonces voy a mi diccionario matemático, o diccionario matemático, diccionario de español, eso funciona para todo. Y busco polinomios por la P,
Lo mismo, puedo comprar un folder, tiene unas argollas, simplemente pues voy colocando las hojas y coloco la P. Polinomio, listo. Polinomio es ya entendí. Entonces, ya entendí que es un polinomio, ya entendí el ejercicio. ¿Por qué? A veces hay ejercicios que uno dice, por ejemplo, el cociente de algo. Ese cociente, pues es lo que es un cociente, que es un denominador. ¿Listo? Pero es súper importante para entender. Entonces, pues, Andrea, no sé si tengo alguna pregunta del Casia Live, no sé. Bueno, Andrea, esta es la parte que yo les quería enseñar un poco, pues no es tanto como enseñarles, sino mostrarles paso a paso de cómo razonar, cómo ver las cosas. ¿Listo? Pues fue un poquitico, lo hicimos un poco rápido y un poco corto, espero que pues, les haya servido, les haya tenido en cuenta, les haya un poquitico mejorado un poco la parte matemática que la podamos entender. Para cerrar, lo último siempre es repasar, ¿sí? Repasar antes de una clase. En la clase, pues, lógicamente estamos repasando y al final de la clase también vamos a repasar. Entonces, la matemática no es compleja, ¿listo? No sé, André, tengo otra pregunta, o si tu pregunta de la forma más sencilla de hallar la solución te quedó clara. Bueno, Andrea, bueno, te quedando clara tu pregunta, entonces, bueno, muchas gracias por asistir. No sé si tengas otra pregunta. Si no es así, pues bueno, vamos por terminar esta clase live. Espero que haya sido mucho aprendizaje, que les haya servido, ¿sí? Que hayan pues podido aprender un poco más, ¿sí? Pues de todas las partes que yo he manejado, que yo he aprendido, pues para aprender matemáticas. ¿Listo? Bueno, pues fue un placer estar con ustedes, un placer haber acompañado esta tarde, este ratito de la tarde para aprender un poco más de pues cómo mejorar un poco la parte de matemática, pues seguimos. Bueno, muchachos, hasta luego, que tengan buena tarde, chao.